Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Osleida Lucas. En esta oportunidad vengo a hablarles sobre lo que es los aspectos paralingüísticos de la comunicación oral. Para abrir esta presentación, les voy a hablar primeramente sobre qué es la paralingüística o para qué la utilizamos o de aquí de dónde es que salen esos aspectos o elementos que se necesitan en esa comunicación oral. La paralingüística la podemos definir como aquella característica o aquella disciplina auxiliar que ayuda a complementar a la comunicación verbal. Son todos aquellos elementos y aspectos paralingüísticos los que son una serie que ayudan a complementar con esas señales no verbales o con la entonación, ritmo, volumen, todo esto que tiene que ver con nuestra voz. Entonces, ¿de dónde podemos sacar esto? ¿O de dónde se producen estos? Del mismo aparato o de los mismos órganos del aparato fonador. ¿Cómo podemos definir el aparato fonador? Este es el conjunto de órganos que permiten la emisión de todos los sonidos articulados. En esta parte podemos ver la función principal que hace este aparato fonador y desde aquí radica y sale toda aquella comunicación o toda aquella palabra articulada de la cual nosotros hablamos cuando vamos a hacer un discurso, una exposición o vamos a hablar de un tema específico o simplemente queremos expresarnos con una persona. Entonces, en la comunicación o en el proceso comunicacional existen dos elementos básicos que tenemos que tener en cuenta. Estos son el qué decimos, es decir, el mensaje que vamos a transmitir y cómo lo decimos. En esta parte de cómo lo decimos entra la kinesia y la paralingüística. ¿Cómo podemos definir, ya es que sabemos la paralingüística, cómo podemos definir la kinesia? Es aquella que se encarga de todos los aspectos corporales de nuestro cuerpo. Es decir, wow, o sea, ¿cómo podemos ver esto? En esta parte podemos dar un ejemplo como cuando nosotros estamos molestos, tomamos con nuestra mirada, doblamos las cejas o nos colocamos así, o estamos inquietos porque tenemos ansiedad. O sea, solamente con los aspectos o con las señales no verbales podemos dar a transmitir un mensaje sin necesidad de no hablar. Pero para que la comunicación sea mucho más eficaz y mucho más fluida debe haber tanto un lenguaje verbal como uno no verbal. El verbal, donde estén las palabras articuladas, todo lo que nosotros queramos decir, y que estos vayan acompañados de todos esos aspectos o de todas esas señales no verbales como nuestra postura, nuestra mirada, una buena postura, una mirada fresca, una mirada sana, que se pueda ver y que nuestro interlocutor o la persona que nos está escuchando pueda sentirse segura, pueda sentirse en confianza de escuchar eso que están diciendo y que pueda entender eso que nosotros le queremos transmitir. Ya aunado a todo eso que hemos dicho, podemos decir que los aspectos paralingüísticos se relacionan con el ritmo, el volumen, el tono, la tonalidad de la voz, todo esto que va en el énfasis, la parte de la fluidez, las pausas, los silencios, todo esto es importante al momento de nosotros comunicarnos. Por ejemplo, cuando vamos a decir o vamos a presentar una vocal o algo, o vamos a decir una expresión, podemos decir, ¡ah, vaya! Entonces, fíjense nuestra mirada, fíjense que sin decir ninguna palabra, solamente una vocal, pudimos como que transmitir un mensaje como de entendimiento, de que entendemos o de que estamos sorprendidos o de simplemente que podemos entender ese mensaje que la persona nos está dando. Entonces es esta parte donde entra la importancia de esos aspectos paralingüísticos. Como lo decimos, a veces tenemos, por ejemplo, una tonalidad o un volumen muy alto que la gente a veces tiende a sentirse insegura porque siente que su emisor, es decir, por ejemplo, la persona que le está hablando con un tono mucho más alto, un tono de agresividad, como para provocar una pelea. O sea, estos serían ejemplos básicos de cómo puede ser esta comunicación o de cómo puede ser todo esto que articulamos en sí. Todo esto, todas estas relaciones
el aparato fonador, la voz, que es el vehículo de donde nosotros partimos para decir esas palabras articuladas a un discurso o ese mensaje que queremos transmitir. Todo eso va aunado a una sola cosa y a un solo propósito, que es mantener una comunicación sana, una comunicación eficaz, fluida, donde todos puedan dar su opinión, donde todos puedan comunicarse y donde todos puedan entender lo que se está hablando. Entonces, ya culminando con esto, les vengo a hablar sobre la técnica coloquio. Esta técnica es súper importante y es la que normalmente utilizamos al momento de exponer o que estamos en un escenario, en medio de un jurado de profesionales, que normalmente se usa para cuando vamos a dar un tema en específico, un tema en determinado, hablamos sobre él, otras personas o las personas que nos están escuchando opinan acerca de eso y parten sobre un tema o una toma de decisiones. Por ejemplo, cuando están en una empresa y van hacia una reunión, hacen una técnica de coloquio donde uno habla y los demás dan su opinión en esto, para poder así ver un resultado al final o una toma de decisiones, lo que va a conllevar a una finalidad de qué se va a hacer en esa empresa, cómo se va a trabajar, cómo se va a hacer y todo. Entonces, por esto es tan importante la comunicación, comunicarnos, aprender todos esos procesos comunicativos, señales, sabiendo que también tenemos importancia las señales verbales como las señales no verbales, comunicación verbal y comunicación no verbal. Ya con esto termino mi presentación formal. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido sobre esto. Muchas gracias por su atención.